y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Muy buenos días, familia. Este es el tiempo en el cual nosotros podemos disfrutar este tiempo de meditación. Mi nombre es la pastora Maritza Ganosa. Junto con mi esposo estamos sirviendo aquí en el City, Perú. Me es grato el poder compartir con ustedes este tiempo y agradecerles siempre al Señor para que no solamente sean el poder escuchar la palabra, sino también ser hacedores de la palabra. Entonces, en este tiempo les voy a compartir lo que es sirviendo a Dios en estos últimos tiempos. Entonces vamos a ver, empezando, de que en estos últimos tiempos los cristianos tenemos que tener un compromiso, una actitud de compromiso con Dios. Esa actitud en la cual a mí me va a llevar a que yo disponga mi corazón a servirle, a disponerle, a decirle: Señor, yo quiero ser útil en tu trabajo, yo quiero ser útil en tus manos. Porque no solamente es poder estar buscándolo o pidiéndole para mí, pero el tener un compromiso con Él, a Él le va a agradar, y sobre todo es así cuando nosotros nos vamos a dejar moldear día a día. Entonces vamos a ver en 1 de Pedro 4, del 1 al 2, que nos dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, término en el pecado, y no vivir en tiempos que resten la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que realmente el Señor nos quiere decir en esto? Nos dice que puestos en Cristo, ha padecido con nosotros en la carne. Vosotros también, armados de ese mismo pensamiento, o sea, tenemos que poder armarnos de ese pensamiento que también tuvo Cristo, pero ¿con quién? Con la ayuda del Espíritu Santo, porque nosotros sabemos que Cristo es nuestro ejemplo, modelo y molde. El compromiso con Dios nos lleva a tener, no es más grande compromiso que tuvo Jesús al soportar el sufrimiento de nuestra salvación. En estos últimos tiempos necesitamos tener un compromiso con Dios para poder soportar las grandes tribulaciones. Debemos estar dispuestos y preparados para hacer la voluntad de Dios y sufrir si es necesario. El pecado pierde su poder de derrotarnos en medio del sufrimiento cuando nos concentramos en Cristo y lo que en Él quiere que hagamos. O sea, ¿qué es lo que en cierta forma nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo? Que nosotros nos dejemos llevar por Él día a día para sentir ese poder y su acción en nuestras vidas. Así vamos a poder tener ese compromiso con Él día a día y podemos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos conforme a nuestra entrega, conforme a nuestra búsqueda, a esa presencia de Dios día a día. Que nosotros no solamente entremos a la presencia de Dios solamente a pedir, sino a decirle: Señor, yo hoy quiero que tú me utilices, porque quiero comprometerme contigo, quiero comprometerme con la obra, quiero comprometerme a caminar bien, a caminar bajo tu voluntad, a caminar bajo lo que tú quieres que yo camine. Entonces el Espíritu Santo va a hacer esa obra cada día en mí. Entonces, así como en cierta forma el versículo, en algún versículo nos dice que Jesús, cuando habló con sus discípulos, dijo: si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Nosotros en esa comunión, ¿no? Como dijo, cualquiera que vaya en pos de él y tomar su cruz, debemos ¿qué? Seguirlo. Tomar la cruz significa comprometerme y no mirar atrás. Entonces yo tengo que aprender a caminar mirando hacia Él, buscando su presencia y mirando ese ejemplo, modelo y molde que tiene Él. Entonces en cada actitud yo tengo que decir: Jesús se comportaba así, Jesús podía decir así. Entonces así va a cambiar mi manera de pensar, mi manera de actuar y mi manera de hacer la voluntad de Él. Entonces también el Señor nos habla acerca de que si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que si nosotros podemos perder algún miembro debido a que nosotros
eso nos va a ser ocasión de caer. Nosotros tenemos que derrotar con nuestras batallas contra el pecado, porque nos rehusamos a sacrificar algo en la batalla. Solo queremos la victoria, siempre queremos la victoria. Y muchas veces eso no es dada fácilmente. Jesús nos llamó a tener una actitud que está dispuesta a sacrificar lo que sea en la batalla a controlar el pecado. Entonces, a medida que yo busque de Dios y el Espíritu Santo me lleve a tener esa comunión con Él, me va a ayudar a discernir entre lo bueno y lo malo, cómo tengo que actuar, cómo tengo que decidir y cómo tengo que buscarlo, ¿no? En el segundo punto es, en estos tiempos, el cristiano debe tener una actitud de sabiduría. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. En 1 de Pedro 4, del 3 al 6 nos dice: basta ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriaguez, orgía y disipación y abominaciones idólatras. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de la disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque esto ha sido predicado en el Evangelio de los muertos para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero viva el Espíritu según Dios. ¿Qué es lo que nos dice Pedro? Basta ya el tiempo pasado por haber hecho de agradar a los gentiles, agradar al mundo. Muchas veces nos preocupamos en agradar al mundo, pero no nos preocupamos cómo quiero yo agradar a papá, cómo quiero yo agradar a Dios. Y la manera que, cómo agradar a ese Padre Celestial, solamente el Espíritu Santo es el que me guía. El Espíritu Santo es el que me muestra. El Espíritu Santo es el que me vaya a tener una actitud de disposición y entrega. Él sabía que hemos pasado bastante tiempo viviendo en el mundo. Dios sabe. Ahora somos llamados a vivir como cristianos, como esos verdaderos cristianos. Que tenemos que, el verdadero cristiano es que lo que lee en la palabra se hace acción en su vida. Su manera de actuar ha cambiado de acuerdo a la palabra, no de acuerdo al pensamiento, no de acuerdo a mi experiencia, sino de acuerdo a lo que dice la palabra. Que nosotros vivamos y debemos no tener doble ánimo. O sea, el doble ánimo es que yo esté a un lado, es que yo agrado al mundo, pero también quiero agradar a Dios. ¿Qué te está diciendo Dios? No tengas doble ánimo. Solamente tienes que ser correcto delante de Dios, diligente en las cosas que haces con papá. Nosotros muchas veces cambiamos nuestra vida radicalmente en conversaciones para subir menosprecio de los anteriores amigos. O sea, nos fijamos, ay, es que el amigo ahí no lo comparto de Dios porque él no quiere hablar de Dios. Pero mi actitud es el que va a dar el testimonio de que él quiere algo que tengo yo para que pueda cambiar. Y ese algo, ¿quién es? Ese papá Dios, el Espíritu Santo. Aún cuando muchas veces nosotros tenemos que tener también el poder saber perdonar, el poder agradar al Señor. Es como siempre les digo, si fuera el último día de tu vida, ¿qué harías tú? ¿Guardarías rencor? ¿Vivirías en el mundo? Más bien, ¿qué es lo que yo quisiera? Vivir cada día haciendo la voluntad de Dios, agradándole al que tengo que agradarle. Y nosotros tenemos que agradarle solamente a ese papá Dios. La madurez cristiana debe ayudarnos a los creyentes a resistirles tales presiones, oposición de animarlos a ser fieles a Cristo. Cada día tenemos que ser fieles a Él, comunicándonos, buscándonos, diciéndole: Señor, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar hoy? ¿Qué es lo que no te agrada hoy? Entonces esa actitud te va a llevar a que nosotros nos comprometamos y poder tener esa sabiduría que Dios quiere que nosotros tengamos. Tristemente, muchos cristianos en sus corazones piensan que no han gastado el tiempo de hacer la voluntad de los impíos. Quieren experimentar más del mundo antes de hacer un compromiso con Dios. Este es un trágico error que lleva al camino que te aleja de esa vida de comunión con Él, te aleja a apartarte de Él. Y muchas veces cuando yo me aparto, empiezo a ser peor de lo que yo fui antes. Eso yo tengo que pensar, eso yo tengo que saber. Cada día que yo dejo de buscar a Dios, cada día que yo no me comprometo con Él
Y cada día que yo me enfrío con Él, muchas veces voy a dejar de ser lo que Dios quiere que yo sea. La otra actitud en estos últimos tiempos es una vida de oración. ¿Y qué es lo que nos dice en primera de Pedro 4:7? Mas el fin de todas las cosas es acerca de ser pues sobrios y velar en oración. En fin, de que todas las cosas que se acercan, si es verdad, creemos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Lo apropiado es que nos entreguemos en esa oración de sed, pues de sobrio y de velar en oración. Ser sobrios en oración, debemos dedicarnos a ser sobrios en la oración, a ver que el paso de la eternidad corre hacia nosotros y debemos atrevernos a tomar la necesidad de oración ligera. Muchas veces tenemos esa oración ligera. No, tiene que ser una oración llena del Espíritu Santo, una oración que me lleve a tener ese encuentro especial con Él y pedirle al Espíritu Santo, yo quiero tener esa vida de oración con mi Padre. Y eso no significa que nosotros tenemos que prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La otra actitud es la actitud de amor. ¿Qué es lo que nos dice en 1 de Pedro 4, del 8 al 11? Dice que ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá la multitud de pecados. Hospedaos el unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido del ministerio de otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que da, para que todo lo que sea de Dios glorificado en Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que nos dice? Que en estos últimos días, qué tan importante es amar a aquellos los que van a pasar por el resto de la eternidad. En base a la eternidad debemos tener entre nosotros un ferviente amor. El amor cubrirá la multitud de pecados, nos dicen. Que todo pecado de la persona que está amando con los pecados de la persona está siendo amada. O sea, yo no tengo que criticar a mi compañero, no tengo que criticar a mi esposo, no tengo que criticar a nadie, ni murmurar tampoco. Tengo que aprender a cuidar mi corazón. Tengo que aprender a demostrar esa hospitalidad. ¿Y qué hospitalidad voy a dar cuando después murmuro? Por eso nos dice Dios, no tengan doble ánimo. Y es que nosotros tenemos que estar dispuestos a representar ese espíritu de alegría, ese espíritu de lo que el Espíritu Santo nos da, de amor, de todo lo que es el fruto del amor de Dios. Entonces, ya para terminar, vamos a ver en 1 Corintios 15:10, ¿qué es lo que nos dice? Pero la gracia de Dios, soy lo que soy, y la gracia nos ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo claramente nos hace saber que Él es lo que es solamente por la gracia de Dios. Por el mismo tiempo, su gracia para conmigo no fue en vano, porque Pablo puso sus esfuerzos, que son inspirados para Dios, para trabajar a la gracia. La idea es que si somos malos administradores de la multiforme gracia de Dios, es como si su gracia no se hubiera dado en vano. Esta gracia es desperdiciada porque solo viene de nosotros, pero no viene a través de nosotros, que es lo que está dando. Entonces, en este último tiempo, ¿cómo estoy actuando? ¿Cómo me estoy entregando a ese Dios? ¿Cómo muchas veces soy testimonio de ese Cristo vivo en este tiempo? Entonces, quisiera en este tiempo, entrar en este tiempo de oración y decirle, Señor, vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos y decirle, Papá Dios, vengo delante de ti. Reconozco que he sido muchas veces infiel y he sido de doble ánimo. Y ahora, Señor, yo te pido comprometerme contigo en este tiempo, comprometerme en el buscarte, el agradarte, el ser hacedora de tu palabra, el aprender a caminar bajo el control de tu Santo Espíritu, para que esa gracia no solamente caiga en mí, sino también en otros, para no murmurar de otros, para aprender a perdonar, para aprender a caminar como tú quieres que yo camine bajo tu voluntad. Por eso yo te doy gracias, Señor, porque yo quiero que en estos últimos tiempos sea el hijo o la hija que tú quieres que yo sea. Por eso, Espíritu Santo, toma mis pensamientos, toma mi corazón y toma todo mi ser. Y Padre, hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por este tiempo
y que tengan un buen día y Dios me los bendiga. Un besito. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.